voy a presentar parte de los resultados obtenidos en un estudio clínico de intervención que hemos titulado Valoración funcional de un alimento prebiótico, Masvital, en personas mayores. Dicho estudio ha sido realizado por un equipo multidisciplinar donde han colaborado la Universidad de Salamanca, la Universidad San Pablo CEU de Madrid y el Departamento de Investigación y Desarrollo del Grupo Leche Pascual. Bueno, como todos ustedes saben, los prebióticos serían aquellos ingredientes que al ser fermentados selectivamente por ciertas bacterias del colon ocasionan cambios específicos en la actividad y o composición de la flora intestinal y mediante estos cambios producen beneficios a aquellas personas que lo ingieren. Para que un alimento sea considerado prebiótico tiene que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos es que no debe ser ni hidrolizado ni absorbido en la parte alta del tracto gastrointestinal, debe ser fermentado por un número pequeño o selectivo de ciertas bacterias que lo que van a hacer es cambiar el crecimiento o la actividad de la flora intestinal. Asimismo, tiene que modificar la flora del colon hacia una composición más saludable y tiene que inducir efectos beneficiosos a quien lo ingiere. En el estudio clínico del que más tarde os hablaré, se ha utilizado como ingrediente prebiótico el Masvital. El Masvital es una leche fermentada por las bacterias típicas del yogur, como también por el Lactobacillus acidophilus y por varias especies de bifidobacterias. Además, en su composición tiene otros ingredientes como azúcares, pectinas, ciertos edulcorantes y una fibra soluble denominada inulina a una concentración del 2%, que es el que le confiere el carácter prebiótico. La inulina es un polímero que está formado por varias unidades de fructosa. Estas unidades están unidas por el enlace beta 2,1 que hace que nosotros mismos no podamos degradar, que nuestras enzimas no puedan degradarla. Además, esta molécula suele estar precedida por una molécula inicial de glucosa. El grado de polimeración suele ser, más o menos, la media suele ser de 12, pero puede llegar a ser hasta 60. Y este compuesto, la inulina, suele tener un origen vegetal y a nivel industrial se suele obtener sobre todo a partir de la raíz de la chicoria. Otras plantas también como el ajo, la cebolla, los puerros o las alcachofas también tienen cantidades considerables de este compuesto. A la hora de elegir la inulina como componente prebiótico se tuvieron fundamentalmente en consideración dos criterios. De todos los compuestos que existían en la bibliografía a los que se le asignaba un carácter prebiótico, como los fructanos, galactoglicosáridos, los GOS, TOS, IMO, SOS, SOS y la lactulosa, en principio el primer criterio fue que tuviesen un efecto bifidogénico contrastado, in vivo. Entonces, de todos estos compuestos, que hace más o menos 5 años, que es cuando se desarrolló el producto, solamente tenían un efecto, bueno, más o menos tenían un efecto completamente contrastado los fructanos, y dentro de los fructanos los fructooligosacáridos y la inulina. A la hora de decantarnos por la inulina, se tuvo en consideración la longitud de la cadena. Se sabe que en medios un poco ácidos, estas moléculas pueden ser degradadas. Entonces, si utilizamos un componente que tiene una cadena corta y se degrada esa cadena, pueden ser que estemos liberando la fructosa final. Entonces, al liberar fructosa, estaríamos perdiendo el efecto prebiótico. En cambio, si la cadena es más larga, en estos medios pH, en estos medios ácidos, si se produce una rotura, puede ser a mitad de la cadena y las dos cadenas resultantes seguirían teniendo efecto prebiótico. Y estos fueron fundamentalmente los criterios que nos decantaron la elección por la inulina. En el estudio clínico del que posteriormente os hablaré, participaron 150 personas mayores de ambos sexos con edades comprendidas entre los 56 y los 89 años. Eran personas que no tenían patologías agudas y que vivían en su propia casa y a los que no se sometió a ningún tipo de dieta. Estas personas formaban parte de una red municipal de centros de mayores de Salamanca y estaban adscritas a un programa de revitalización geriátrica basado en la práctica regular de actividad física. Esa circunstancia nos permitió controlar la adherencia al estudio y a su vez también controlar el grado de consumo de Masvital. Para la selección de los participantes en el estudio se tuvieron en cuenta una serie de requisitos. El primer requisito fue que los participantes tuviesen unos niveles de colesterol en torno a 220 miligramos por decilitro.
Esta concentración es el límite superior de normalidad fisiológica para este segmento de la población en función de la edad. A su vez, también otros requisitos fueron el no estar sometidos a ningún tratamiento hipolipemiante, a no haber tomado ningún yogur, a no tomar yogur durante todo el estudio y al tener un consentimiento informado de todos los participantes. A su vez, también tuvimos en cuenta una serie de criterios de exclusión, como el padecer diabetes mellitus, ciertas enfermedades gastrointestinales, ciertas patologías como nefropatía, hepatopatía, úlcera péptica o hipercalcemia, o por ejemplo, como haber estado sometido a medicación con antibióticos en los 3 meses previos al estudio. Los 150 participantes se les asignaron al azar en 2 grupos, denominados Grupo Más Vital, que estuvo formado por 117 personas, y el Grupo Control, que estuvo formado por 33 personas. Al Grupo Más Vital se le asignó durante un periodo de 8 semanas 2 envases diarios del producto Más Vital, que equivalen a 8 gramos de inulina diaria, mientras que al Grupo Control se les dio un zumo a base de concentrado 3 veces por semana. Finalizado este periodo de 8 semanas, tuvimos otro periodo de lavado que duró 2 semanas, donde no se les administraba ninguno de estos compuestos. Con ese diseño experimental tuvimos una recogida de muestras en 3 periodos, denominados antes, después y después del lavado, donde se tomaron muestras de sangre, heces y orina. En el estudio se plantearon 4 objetivos principales. El primero de ellos fue evaluar el efecto prebiótico bifidogénico de Más Vital, para lo cual se realizó un recuento microbiológico en heces mediante la técnica FIS. Hicimos un recuento de bifidobacterias, que serían las bacterias beneficiosas que estimula el alimento Más Vital, como de bacterias totales. A su vez, para evaluar este efecto prebiótico, también se midió la actividad de enzimas bacterianas en heces y también se determinó la cantidad de ácidos grasos de cadena corta derivados del proceso de fermentación de las bacterias presentes en el colon. A su vez, también se realizó una determinación del pH y del grado de hidratación de las heces. Aparte de este gran objetivo, también se evaluaron otros objetivos adicionales, que posteriormente os comentará el doctor Rafael Jiménez, como evaluar el posible efecto hipolipemiante del Más Vital, evaluar el efecto del Más Vital en la calidad de vida gastrointestinal y el efecto de este prebiótico sobre otros indicadores de salud, que como ya he dicho comentará posteriormente el doctor Rafael Jiménez. Bueno, para el recuento de las bacterias se realizó mediante la técnica FIS, del inglés Fluorescence in situ hybridation. Esa técnica es una técnica molecular que permite la identificación y recuento de microorganismos y se basa en la utilización de una sonda que está marcada con fluorescencia y que es complementaria a una región de la fracción 16S del ARN ribosómico. Esta técnica presenta una serie de ventajas, como que permite la identificación de microorganismos que en principio no son cultivables por los métodos de cultivo clásicos y es más rápida que los métodos de cultivo clásicos. También, como la mayoría de las técnicas, presenta una serie de inconvenientes, como una baja permeabilidad de ciertas especies bacterianas a la penetración de la sonda y una posible unión inespecífica de la sonda. Bueno, fundamentalmente la técnica FIS consta de 4 pasos. Un primer paso es la fijación y permeabilización. En este paso lo que conseguimos es que la sonda penetre en el interior de la célula. Entonces, una vez en el interior, si la sonda encuentra una región que es complementaria, se va a unir a ella, como es en este caso de la izquierda, mientras que si no encuentra una secuencia complementaria, no se va a unir. Una vez que ha encontrado esa secuencia complementaria, se une y sería el segundo paso de hibridación. Tras este paso, se realizaría un paso de lavado donde eliminamos todas aquellas sondas que no han encontrado una secuencia complementaria. Ya para finalizar, el último paso sería la visualización en un microscopio de fluorescencia. En la figura de la izquierda se representa un marcaje donde se han teñido todas las bacterias. Es decir, todas las bacterias de las heces estarían teñidas. Para ello se ha utilizado una sonda denominada UNI 519, siendo esta su secuencia, mientras que en la derecha solamente estarían teñidas las bifidobacterias, para lo cual se utilizó la sonda denominada BIF 164.
Como marcador de fluorescencia se utilizó la molécula FIC, o también llamada isotiocianato de fluoresteína, cuya longitud de excitación es de 488 nanómetros en el rango azul y la de emisión en 520. Bueno, antes de pasar a exponer los resultados, me gustaría comentaros que del total de muestras de los individuos recogidas, que eran 150 individuos participantes, solamente 83 muestras fueron válidas para el recuento de bifidobacterias. Esta disminución en el número de individuos se debe a que con esta técnica, con la técnica FIS, en heces, presentó un límite de detección aproximadamente en torno a 1 por 10 a la 8 bacterias por gramo de peso seco. Es decir, todas aquellas personas por debajo de este nivel de bifidobacterias no las pudimos detectar. Entonces, de estas 83 muestras, 13 pertenecieron al grupo control y 70 al grupo más vital. Bueno. En cuanto al recuento de bifidobacterias, los datos están expresados en escala logarítmica. Se observó que en el grupo control, la barra está en un color un poco morado, presentaron unas ligeras oscilaciones en el estudio, no encontrándose ninguna diferencia estadísticamente significativa para el grupo control. En cambio, en el grupo más vital se observó que en la fase de después un incremento estadísticamente significativo respecto a la fase de antes, volviendo a niveles similares a los iniciales una vez finalizado el periodo de lavado. Este aumento, si lo representásemos en escala lineal, representaría aproximadamente un 70% en el incremento de número de bifidobacterias. Si representamos los datos en función del sexo, se observa que en el grupo control, tanto mujeres como varones, aunque en este caso solamente tuvimos un individuo, se observa que más o menos los niveles de bifidobacterias se mantuvieron más o menos constantes. Mientras que en el grupo más vital, tanto mujeres como varones, se observó lo que he descrito anteriormente, un aumento significativo en la fase de después respecto a la de antes y una vuelta a los niveles iniciales una vez finalizado el periodo de lavado. En cambio, para la flora total, también se midió, más o menos, los niveles permanecieron más o menos constantes en el recuento de bacterias totales, tanto en el grupo control como en el grupo más vital. Para averiguar en qué individuo se producía un mayor incremento en el número de bifidobacterias, realizamos una correlación entre el número inicial de bifidobacterias y el incremento entre la fase de después y la fase inicial. Y se observó que existía una correlación estadísticamente significativa. Es decir, para aquellos individuos que tenían un menor número inicial de bifidobacterias, se observó que tenían un mayor incremento en el número de bifidobacterias. Mientras que aquellos individuos que presentaban un mayor número inicial de bifidobacterias, el incremento en el número de bifidobacterias fue menor. Ya para ir terminando, os voy a comentar brevemente un poco el concepto de índice prebiótico. El índice prebiótico se define como el incremento en el número absoluto de bifidobacterias dividido por la dosis diaria del prebiótico ingerida. Bueno, para calcularlo se utilizaría esta fórmula y este índice prebiótico lo que nos vendría a decir es un poco la capacidad bifidogénica de los distintos compuestos, es decir, la capacidad de estimular el crecimiento de las bifidobacterias. En el estudio que os estamos presentando obtuvimos un resultado de 8,31 de índice prebiótico. Y si hiciésemos una revisión en la bibliografía, observamos que de 21 experimentos el valor medio fue como 8,43, siendo el mínimo 7,58 y el máximo de 9,12. Bueno, y ya os paso a leer un poco las conclusiones del estudio, de la parte mía. Tras la ingesta de 2 envases de más vital al día, equivalentes a 8 gramos de inulina, se han obtenido los siguientes resultados a destacar. El número de bifidobacterias se incrementó significativamente un 71% en el grupo tratamiento, produciéndose dicho incremento tanto en hombres como en mujeres. Una vez finalizado el tratamiento, los niveles de bifidobacterias volvieron más o menos a un nivel similar a los iniciales. En cambio, el número de bifidobacterias no experimentó cambios significativos, fluctuando ligeramente a lo largo del estudio, lo que indicó un crecimiento selectivo. También, el incremento en el número de bifidobacterias se correlacionó significativamente de manera inversa con el número inicial de bifidobacterias. Ya en la última, el índice prebiótico obtenido en nuestro estudio se situó en niveles similares a los observados en la bibliografía.